de aquellos elementos que perjudican o perjudicaban nuestro aprendizaje. Y nos habíamos quedado acá en el factor afectivo, y habíamos dicho de que una persona no va a aprender correctamente si es que hay un problema en sus sentimientos o en sus emociones. Por ejemplo, el caso de este dibujo, por ejemplo, el caso del bullying, ¿verdad? Si hay bullying en el colegio o ciberbullying en las redes sociales, entonces la persona, eso le va a afectar emocionalmente, se va a sentir mal, algunos se sienten mal, otros que tienen alta autoestima van a poder superar el problema. Entonces, eso puede generar problemas de atención, de concentración, mal humor, depresión incluso, quiere ya no ir al colegio o en las redes sociales ya no sabe qué hacer para que los demás no les estén molestando, chicos. En el caso del ciberbullying, una forma de evitar en las redes sociales este tipo de maltrato es aprendiendo a seleccionar mejor a nuestras amistades. No aceptar a cualquier persona. Si por ahí tienes un compañero o compañera que sabes que es muy molestoso, molestosa, burlón o burlona, si es que te manda alguna solicitud de mensaje de amistad, entonces lo recomendable sería no aceptarle. Y si caíste en el error de aceptarle porque no sabías cómo era su personalidad, hay una opción bloquear para que de esta manera no te afecte emocionalmente lo que esa persona hace. Pero también el factor afectivo está relacionado con los sentimientos. Por ejemplo, el caso del adolescente que terminó con la enamorada, con el enamorado. También problemas afectivos, como por ejemplo el caso de niños que se enteran que sus padres se van a divorciar y la separación de los padres les afecta generalmente a los niños, a los adolescentes poco, pero más le afecta a los niños porque a veces los pequeñitos no aceptan o no se dan cuenta que es mejor una separación a que estén peleándose de manera constante. Y ahí en la adolescencia más o menos como que lo van entendiendo, ¿verdad? Pero para algunos la separación, el divorcio de sus padres puede ser tan terrible, se pueden sentir hasta incluso muy mal que otros hasta pueden repetir el año escolar. Entonces, aquí chicos hay que aprender a diferenciar, ¿verdad? Nuestros padres pueden tener sus propios problemas, pero una cosa es la relación de nuestros padres y una cosa es la relación de padres con los hijos. Entonces, los padres entre ellos tienen sus problemas, sus conflictos, a veces se llevan bien, a veces no se llevan bien, pero eso no tiene nada que ver con los hijos. Los hijos tenemos que aprender a colocar muy aparte, ¿verdad? Eso de la relación de los padres. Entonces, tú como hijo siempre vas a ser aceptado, siempre vas a ser querido, pero si ellos continúan su relación o si ellos terminan su matrimonio, es un tema que les corresponde solamente a ellos, ¿verdad? Es como cuando tú tienes tu enamorada, tu enamorado, nadie te obliga a continuar con esa persona. Si tú terminas con esa persona, es un tema ya personal, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestros sentimientos o emociones para que la parte afectiva, nuestra autoestima, nuestras emociones, chicos, no influyan en el aprendizaje. Porque si estamos mal emocionalmente y ahorita tenemos clase, a lo mejor no nos vamos a concentrar, ¿verdad? Muchos, producto de este virus, hemos perdido a nuestros familiares y hemos experimentado tristeza. Últimamente nos hemos encontrado muy tristes. Y es normal sentirnos con tristeza en estos días porque extrañamos obviamente ese familiar, pero pasado un par de semanas o un par de días más, poco a poco tenemos que aprender a reponernos, ¿verdad? De que hay familiares que se van a quedar a nuestro lado, como también hay familiares que van a dejar de existir producto de la edad o producto de alguna enfermedad. Y ese es un proceso que a todos en algún momento nos va a pasar. Simplemente tenemos que quedarnos con los recuerdos bonitos de este familiar, ¿cierto? Y poco a poco superar ese problema afectivo, porque si no, no nos vamos a concentrar en la clase, vamos a desaprobar los temáticos, vamos a desaprobar el examen y así la vida no puede manifestarse, ¿no? Entonces, chicos, esa autoestima, ese estado de ánimo tiene que mejorar. Otro problema en el cual la mayoría de estudiantes se ve involucrado en su aprendizaje, jovencitos, es el problema de la atención y la concentración. La atención y la concentración interfieren en el aprendizaje, sí. A ver, ahora sí. Miren, ¿qué cosa es la atención? La atención es un estado activo y selectivo muy importante de la clase. Si en cada clase tú prestaras atención,
Entonces es tan importante que podrías captar lo esencial en este caso del tema, ¿ya? Para prestar atención a una clase es muy importante saber dónde vas a estudiar. Si tú ahorita estás estudiando sobre tu mesa, sobre tu escritorio, ¿verdad? Bien sentadito, no importa que nuestra mesa no sea nueva, no importa que nuestro escritorio ya esté viejito, no importa, pero tienes que estar en un ambiente adecuado para que tengas buena atención. Mira acá el dibujito, mira esta niña, está mirando el techo, intentando concentrarse, intentando prestar atención porque tiene que estudiar 1, 2, 3, 4 cuadernos, ¿verdad? O 4 libros. Es muy importante entonces la atención. Repito, si tú estás ahorita en un ambiente adecuado, vas a prestar atención. Pero si tú estás escuchando clases sobre tu cama, la cama es un elemento distractor, va a perjudicar tu atención. Si tú estás escuchando tu clase, ¿sí? Tu clase, acá está tu computadora, tu celular, y al frente está tu televisor, ¿cierto? O al costado tuyo está tu hermanito que llora y llora, o a nuestro otro costado está nuestra mascota que da y vueltas y vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los elementos que nos rodean van a distraerte. Y cuando yo te pregunte, jovencito, ¿qué es esto? ¿Cuál profesora? No sé, profesora. ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Entonces, hay elementos que nos distraen, ¿no? Como la música, como el televisor. Estás concentradito en tu clase o en la tarde, estás haciendo la tarea y la mamá, hijito, cómprame esto, hijito, ayúdame a aquello. Entonces, hay elementos que nos distraen. Para prestar atención, vuelvo a repetir, entonces un requisito es buscar un ambiente adecuado, un lugar adecuado donde te dediques solamente a estudiar, ¿ya? Una mesita que no importa que esté vieja, ¿sí? Y donde te pongas a estudiar. Y generalmente para prestar una buena atención, el ambiente donde estudies tiene que presentar una buena iluminación. Si está oscuro, está opaco, tenue, no se ve bien tu cuaderno, no vamos a poder prestar atención. Si el celular no está actualizado, si el audio no se escucha bien, va a ser un elemento que distrae y lamentablemente no vamos a prestar atención. Entonces, ya has identificado cuál te perjudica. A ver, en el caso nuestro, en el caso tuyo, ¿por qué no hay un buen aprendizaje? ¿Acaso no estamos alimentándonos bien? ¿Acaso no nos estamos alimentando bien? Porque eso dice, ¿no? El factor biológico dice la buena alimentación. ¿Por qué no tenemos buen aprendizaje? ¿Acaso estamos estudiando muchos temas? De ahí que hay que aprender a programarnos, ¿verdad? Clase hecha, clase estudiada, clase hecha, clase repasada. Pero si tú vas a estudiar dejando que se acumulen muchos temas, o tú vas a hacer tu tarea, o vas a copiar tu cuaderno cuando se han acumulado todos los temas, la cantidad puede ser perjudicial. Te vas a saturar, te vas a estresar, te vas a incomodar. El factor afectivo también, chicos, ¿no? Recuerden que emocionalmente tenemos que estar bien, hay que controlar nuestras emociones, nuestra tristeza, nuestra alegría, tenemos que aprender a manejarlo. Y lo más importante de todos, la atención, la concentración. ¿Qué cosa hemos dicho? Escuchar la clase, ¿verdad? Con unos buenos audífonos, escuchar la clase con una buena computadora o un buen celular, escuchar la clase en una mesa, no importa viejita, pero que nadie nos distraiga al costado, ni nuestros hermanitos, ni nuestra mascota, ni el televisor, ni la refrigeradora que están abre y cierran y hace frío. Entonces, buscar un lugar, un ambiente adecuado, ¿ya? Tampoco podemos escuchar clase escuchando música. Por eso ahora en este oído escucho la clase y en el otro escucho música. No, no, es un elemento distractor. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las teorías del aprendizaje. Las teorías son todas aquellas investigaciones que intentan explicar cómo se presenta el aprendizaje. Tenemos como teoría al condicionamiento clásico. A ver, voy a minimizar esto, ¿ya? Muy bien, chicos, tenemos como teoría el condicionamiento clásico. Mira este dibujito que está acá. A ver, estoy señalando con el cursor, puedes ver el dibujito. Acá dice condicionamiento clásico, es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Teoría del condicionamiento clásico. Esta teoría, chicos, se va a llamar también condicionamiento respondiente o se va a llamar también condicionamiento pavloviano. ¿Y por qué se va a llamar pavloviano? Esa palabra pavloviano
es en honor a su representante. El representante es Iván Petrovich Pavlov, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, representante de esta teoría, Iván Pavlov, o Iván Petrovich Pavlov. Este personaje, chicos, Iván Pavlov, recibió un premio Nobel en medicina, o sea, un premio en su investigación en medicina. Recibió un premio por haberle enseñado a un perrito, mira el dibujo, le enseñó a un perrito a salivar ante el sonido de una campana. Recibió ese premio Nobel, ¿sí? Recibió ese premio por haber estudiado la parte fisiológica y digestiva de los animales, ¿ya? Entonces, repito, Pavlov le enseña a un perrito a salivar ante el sonido de la campana para enseñarle qué principio utiliza Iván Pavlov, el principio de asociación o apareamiento. ¿Sí, chicos? ¿Cuántos de nosotros en casa tenemos un perrito? Y tú te has dado cuenta que cuando le das comida a tu perro saliva. Pero cuando le das una campana, el perro no saliva. Cuando le das un silbato, el perro no saliva. Cuando le das tu mochila, el perro no saliva. Pero cuando le das comida, ahí sí saliva. Entonces Pablo se preguntaba por qué el perrito saliva ante la comida y por qué no puede salivar ante otras cosas, como por ejemplo una campana. Entonces Pablo logra enseñarle al perrito a salivar ante una campana, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Hace sonar una campanita y después de sonar la campanita le da comida al perro. Otra vez hace sonar la campanita y después de hacer sonar la campana le da comida al perro. Nuevamente hace sonar la campanita y le da comida al perro. Tantas veces repite esto que el perrito ya sabe que cada vez que suena la campana, ¿qué le van a dar? Comida. Es por eso que se pone a salivar. Pavlov a la campana lo llamó estímulo condicionado y a la respuesta aprendida, respuesta de salivación, lo llamó respuesta condicionada. ¿Ya? Otra teoría, jovencitos. Bueno, acá está el esquema. El esquema, el esquema del condicionamiento clásico es EER. ¿Qué hemos dicho en psicología? EOR, EER, ¿qué significa en psicología? Estímulo, otra vez estímulo, respuesta. La otra teoría, jovencitos, es la teoría del condicionamiento operante. El representante del condicionamiento operante va a ser el norteamericano Frederick Skinner. A ver, fíjate en este otro dibujito. A ver, ¿qué observamos en este otro dibujito? ¿Un pericote o una rata? El pericote es de menor tamaño, ¿no, chicos? Y la rata es de mayor tamaño. Bueno, Skinner ha realizado investigaciones en ratas. ¿Qué cosa dice la ratita? A ver, está acá con su letrero, ¿no? La ratita dice, pulse la palanca por comida. O pulsé la palanca por comida. Bueno, lo que pasa es que Skinner encierra en una caja a una rata. Y la ratita aprende a presionar palancas. Pero si la ratita aprende a presionar palancas es porque después de presionar la palanca, Skinner le da su comida, su queso. Entonces la ratita presiona la palanca, le dan comida. Presiona la palanca, le dan comida. Presiona la palanca, le dan comida. Tanto es así que aprende a presionar palancas porque después, ¿qué cosa recibe? Comida. O sea, recibe un premio, ¿verdad? Una vez que la ratita presiona la palanca, la comida es un premio. Es como cuando yo te hago pregunta a ti, tú respondes y te ganas un puntito extra. O recibes felicitaciones. Esos son premios. Cuando es tu cumpleaños, te dan un regalo. Ese es un premio. Cuando sacas diploma a primer puesto, seguramente te compran algo. Ese es un premio. El premio puede ser un regalo, puede ser felicitaciones, puede ser una sonrisa, puede ser un abrazo. Pero Skinner dice, nosotros aprendemos porque después del aprendizaje recibimos premios. Generalmente recibimos premios, pero otras veces, ¿qué cosa recibimos? Castigos. Si recibimos premios, hay aprendizaje, pero si recibimos castigos, no hay aprendizaje. Así que es mejor premiar antes que castigar, ¿verdad? A eso, a eso se le llama principio de reforzamiento, ¿sí? Se aprende mediante premios. El alumno respondió bien, un punto extra. El alumno presentó su cuaderno, buenas calificaciones. El alumno participa mucho, buenas calificaciones. Esos son premios. Pero si el alumno participa y le vamos a descontar notas, si el alumno participa y no le vamos a revisar su cuaderno, si el alumno participa y no le tratamos bien,
en lugar de premio va a ser un castigo, y de ahí que el jovencito ya no va a querer participar. Lo mismo en nuestra casa, ¿no? Si nuestra mamá nos felicita por lavar, por cocinar, por hacer nuestra tarea, por ser respetuosos, nos sentimos muy bien. Pero si en vez de darnos felicitaciones nos trata mal, muchas veces ya no queremos hacer algo, ¿verdad? Y nos sentimos castigados. Entonces, es mejor premiar que castigar. A ver, ¿cómo se llama el esquema, chicos? Estímulo, respuesta, estímulo. Recuerda que ERE significa estímulo, respuesta, estímulo. Ahora sí, en base a esa explicación, vamos a desarrollar la dirigida. Bueno, vamos a desarrollar la dirigida, ¿ya? Colocamos por acá, Miss, entonces, espere, Miss. van a buscar su libro. A ver, algunos van a buscar su libro, me parece. Y mientras que están buscando su libro, entonces vamos a desarrollar la dirigida, las preguntitas de la dirigida. Entonces, ¿qué dice la pregunta número 1? Dice, complete la siguiente oración. Bueno, ya está la respuesta, ¿no? Esto que está de acá de amarillo, chicos, esto que está resaltado de amarillo, esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 1? El aprendizaje, el aprendizaje. El aprendizaje consiste en asimilar conocimientos, en asimilar habilidades y comportamientos. No te olvides, ¿eh? Todo producto de la práctica o de la experiencia, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 1, que dice complete, ¿qué cosa tenemos que completar? La palabra aprendizaje. Mira que aprendizaje se escribe con Z. Hago esa aclaración porque muchos me escriben con S. Aprendizaje se escribe con Z en la pregunta 1. Pregunta número 2. También ya está la respuesta. A ver qué dice la pregunta número 2. El aprendizaje es todo cambio de conducta producto de la práctica. En la pregunta número 2, escribe en tu libro la palabra práctica. El aprendizaje es todo cambio de conducta producto de la práctica. Práctica o experiencia es igual, ¿no? Generalmente se usa la palabra práctica. A ver, mira el dibujo que está acá. A ver, ¿qué tenemos en este dibujo, chicos? Observamos el campo. ¿Qué más observamos en este dibujo? Una bicicleta y un ciclista, ¿verdad? Él es un ciclista y está con su casco protegido, un ciclista. Entonces, para que este ciclista aprenda a manejar bicicleta y competir en el manejo de bicicletas, tiene que practicar, tiene que entrenar, ¿verdad? Por ejemplo, para las Olimpiadas, en otros deportes, ya desde ahora muchos, a pesar del encierro, muchos están practicando. Entonces, es que el aprendizaje va a ser producto de la práctica o experiencia. Esa es la pregunta 2. En la pregunta 3, a ver, salió la respuesta, ¿lo han visto? En la pregunta 3 me dice, ¿el bailar tango o marinera serían considerados como un aprendizaje de qué tipo? Motor. Motor, ¿verdad? El tango o marinera, muy bien el lazo, es un aprendizaje de tipo motor. ¿Y por qué bailar tango o marinera será aprendizaje de tipo motor? Ahí está la Porque se respuesta. mueve. Porque Motor. se mueve, porque hay Diferentes movimiento. movimientos. Claro, hemos dicho que Movimiento. todo, cierto, ¿no? Todo donde participan los movimientos, todo donde hay movimientos, va a ser considerado pues como un aprendizaje motor. Así que para bailar, ¿verdad? Tango, cumbia, marinera, guaylas, negroide, cualquier tipo de música, así sea romántica, una baladita romántica, igual vas a tener que moverte algo, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje, en este caso, motor, en la pregunta 3, ya sabes, completar como respuesta motor. En la pregunta 4, a ver, la pregunta 4 me dice, ¿qué tipo de aprendizaje sería querer a nuestros familiares? Afectivo. Afectivo. Afectivo, me dice. Afectivo. Me dan un minutito, voy a poner el cargador en la... me da un minutito, voy a poner a cargar mi computadora. Un minutito, porfa. Gracias. Bien, ya le puse ya el cargador.
En la pregunta 4 decía qué tipo de aprendizaje sería querer a nuestros familiares. Y me ha dicho afectivo, Afectivo. ¿verdad? Muy bien, Carlos. Sentimientos o sus emociones. Claro, Pirca, sentimientos y emociones, cierto, sentimientos y emociones. Entonces, si queremos a nuestros familiares, si estimamos a nuestros familiares, sentimos amor, cariño por nuestros familiares, esperemos que no lleguemos a sentir odio, ¿no? Porque hemos dicho que el odio no es bueno, pero bueno, a veces sucede, ocurre, pero esperemos que no sea así. Entonces, cierto, la preguntita número 4, la respuesta sería aprendizaje afectivo, querer a nuestros familiares. Recuerda que en el aprendizaje afectivo no solamente era el amor, el cariño, el odio, ¿verdad? También el miedo es aprendizaje afectivo, miedo a las alturas, miedo a las ratas, miedo a la oscuridad. Es normal tener miedo, chicos, ¿ya? Miedo a que nos contagiemos, ¿no? En cualquier momento de este virus. Es normal. Gracias al miedo tú te vas a cuidar. Gracias al miedo vas a usar tu mascarilla, ¿no? Gracias al miedo vas a lavarte las manos por 20 segundos. El miedo es normal. Miedo es aprendizaje afectivo. Cuando los miedos son exagerados, muy exagerados, eso se llaman fobias, ¿verdad? Cuando el miedo es ya tan exagerado se llama fobia. En la fobia le tenemos miedo a algo, pero que no nos va a hacer daño. Por ejemplo, miedo a las arañas, pero basta que escuchemos la palabra araña, ya tenemos miedo. O basta que vemos un dibujito de una araña, ya nos desmayamos. O sea, así de exagerados son las fobias. Las fobias son miedos exagerados, ¿sí? Por ejemplo, la acrofobia es la fobia a las alturas. Y la persona le tiene le tiene miedo a la altura de 10 centímetros, 20 centímetros, siente que se va a caer de una altura pequeñita. Entonces, Vértigo. esa es una fobia, ¿no? Y es algo exagerado, entra en crisis, Vértigo. se desmaya, llora, se agarra de algo, porque cree que se va a caer, cuando esa altura no le va a hacer daño. En cambio, altura de 3, 4, 5 metros, eso sí puede hecho, ¿no? Entonces estamos hablando de aprendizaje afectivo, miedo, fobia, gustos, amor, cariño, estima por alguien. Pasamos a la preguntita número 5. En la preguntita 5 me dice, cuando estamos en el carro, ceder el asiento a una señora con su bebé. ¿Qué tipo de aprendizaje es? Social. Sería aprendizaje Social. social, menciona Pirca. Sería aprendizaje, ¿está bien? Social. Social. Miren chicos, acá al costadito hay un dibujo, ¿no? Pueden ver el dibujito, está sobre mi cabeza. El dibujito, a ver, dice el dibujito, hay una señora embarazada que está sentada en el dibujo. También hay un abuelito al costado que está sentado, ¿verdad? Y aquí hay una señora de edad con su carterita que está sentada. Bueno, y el joven está de pie. Es probable porque el joven le ha dado asiento a esta mujer embarazada o a este ancianito. Recuerda que es muy importante darle asiento a estas personas de edad, a estas personas que están gestando o embarazadas. Es muy importante, es parte de una buena costumbre, de una buena cultura, de una buena educación. ¿Y eso dónde nos enseñan? Eso nos enseñan nuestros padres. A ver, papá, mamá, te dice, hijito, tienes que dar el asiento a esa señora que está embarazada. O a esos abuelitos, recuerda que tú tarde o temprano vas a envejecer. O sea, nos enseñan nuestros padres, nos enseña el entorno. Y todo lo que nos enseña el entorno es aprendizaje social. ¿Ya? Por ahí mencionaron aprendizaje social, y es cierto, eso es la respuesta. Vamos a colocar por acá, la respuesta, chicos, sería entonces... aprender las costumbres. ¿Está bien? Entonces la pregunta 5, aprendizaje social, me imagino que estás completando tu libro, ya estamos en la pregunta número 5, ¿verdad? Y si por A o B no has completado, estas diapositivas se van a colgar a las 4 de la tarde en intranet. Pero no se copia las diapositivas, solamente las claves en el libro. En el cuaderno se copia el resumen de la clase. Ahí en intranet bien claro va a decir resumen. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a la preguntita número 6. En la pregunta 6 me dice Susanita, mira acá al costado hay un dibujo de Susanita. Susanita es una niña que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Qué tipo de aprendizaje tiene Susanita? Afectivo. Pérez me dice afectivo. Lazo me dice afectivo. Emocional, afectivo. Infanzón me dice
Afectivo emocional. Miss. Afectivo también, Reyes también me dice afectivo. A ver, chicos, Afectivo. vamos a verificar la respuesta, ¿ya? Ahí está la respuesta, jovencitos, en la diapositiva. La respuesta es afectivo. Sí, ¿no? Acabamos de decirle. Acabamos de decirlo que aprendizaje afectivo no solamente es amor, cariño u odio, ¿no? Aprendizaje afectivo también es tenerle miedo o fobia a algo. El miedo a la oscuridad, ¿sí? El miedo, en este caso acá está el dibujito de la niña Susanita, el miedo a la oscuridad es aprendizaje afectivo, ¿ya? Cuando este miedo es exagerado al punto de que la persona se va a desmayar, entra en crisis, se llama fobia. Llora, se desespera, se llama fobia. Si no me equivoco, la fobia a la oscuridad se le llama nictofobia. ¿Sí? Fobia a la oscuridad se llama nictofobia. Las fobias son aprendidas, generalmente es producto de un trauma. Seguramente esta pequeñita le tiene fobia a la oscuridad porque le hacen asustar con el cuento del cuco que ni existe, o de repente le apagan la luz, de repente, entonces le hacen ver películas de terror, la cual a esa edad no está permitido. Pregunta 7. La pregunta 7 es para ustedes, ya chicos. En su libro tienen que dibujar 3 tipos de aprendizaje. Recuerda que hay 4 tipos de aprendizaje, pero solamente elige 3 y de los 3 tienes que hacer un dibujito. Si vas a elegir aprendizaje motor, puedes dibujar a una persona jugando fútbol, o si no, pues bailando. Si vas a elegir afectivo, una parejita o un corazón, ¿no? Entonces, si vas a elegir este aprendizaje cognitivo, a una persona memorizando o recordando algo. Depende de cuál eliges. Recuerda que son 4, pero solo tienes que elegir a 3. A ver, la 8. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 8? Cognitivo. Irka me dice cognitivo. Cognitivo. Lazo, Cognitivo. Tangoa e Infanzón me dice cognitivo. A ver, chicos. Tangoa, muy bien. A ver, dice, aprender fórmulas matemáticas. ¿Qué tipo de aprendizaje será? Ahí está la respuesta. Es cognitivo, ¿verdad? ¿Por qué es cognitivo aprender fórmulas matemáticas? Porque vamos a memorizar. Acá no participan los movimientos. Acá todo es mental. Cuando todo es mental y no hay movimientos, se llama aprendizaje cognitivo. En la 8, la 9. Bueno, la 9 es una pregunta nueva para ustedes, ¿ya? Dice en la 9, ¿qué esquema utiliza la definición teórica del aprendizaje? ¿A qué se refiere con definición teórica? ¿Te acuerdas? En la primera diapositiva habíamos hablado de la definición. Habíamos hablado de la definición como proceso. La definición como proceso se relaciona con la definición teórica. Y esta definición como proceso habla de un esquema. ¿Y qué esquema propone la definición como proceso? Ahí está, el esquema que propone es la participación de estos 3 elementos, E-O-R. ¿Qué significa E-O-R? E significa estímulo, O significa organismo y R significa respuesta. ¿Ya? Repito, definición teórica es lo mismo que definición como proceso. Y en el aprendizaje como proceso participan 3 elementos. Y tenemos a la última preguntita, la número 10. La pregunta 10 me dice, ¿qué esquema utiliza la definición fáctica del aprendizaje? Igual, ya chicos, en la primera diapositiva hemos hablado de la definición fáctica. No con esta palabra definición fáctica, sino hemos hablado de la definición como producto. Y en la definición como producto solamente participan 2 elementos. ¿Y cuáles son esos 2 elementos? Ahí está. Los 2 elementos es E y R. Muy bien, jovencito. Hemos dicho de que ER en psicología significa estímulo y respuesta. Muy bien, chicos, ya están anotados sus apellidos, Tangoa, Infanzón, Pirca, Lazo y todos los demás que han participado. Muy bien, chicos. Ahora tienen 9 minutitos para que desarrollen su temático formulario que ya está en intranet. Me hice una pregunta. Contenido, dime, Barrera. ¿Qué aprendizaje sería celebrar una fecha? Cualquier tipo de celebración del calendario es aprendizaje social. Costumbrismo. Ya, mis gracias. Claro, costumbres. Es una costumbre.